Bueno, mi nombre es William Carguatocto, soy el responsable de la línea de media tensión en Manelsa. En esta oportunidad hemos programado una presentación, eh, pero orientada a las maniobras de los equipos de media tensión. Inicialmente vamos a hacer la presentación en dos partes, una pequeña introducción teórica, un poco más o menos para ponernos en contexto y luego pasamos a la parte práctica, ¿ok? Si tuvieran alguna dificultad con la conexión o con el audio, por favor, sería interesante que me lo puedan indicar inmediatamente. Bien, aquí les presento la solución integral que tiene Manelsa. Tenemos, si podemos apreciar ahí desde las celdas de media tensión, que es justamente la que vamos a hablar ahora. Pasamos por los transformadores del tipo seco y luego a través de sistemas de ducto barras llegamos a los tableros, que pueden ser también fabricados por nosotros en nuestra planta, y de ahí salimos hacia, digamos, en este caso una montante eléctrica a través de un sistema de ducto barras de distribución, ¿correcto? Y que va alimentando, por ejemplo, en este caso un edificio en los diversos niveles, ¿no? Bien, entramos entonces a hablarles un poquito de la media tensión en general. Vamos a, como decía, ponernos en contexto para luego entender claramente los elementos que vamos a visualizar luego en cada una de las celdas. A ver, primero tenemos un elemento que se llama seccionador, que es un elemento de apertura y cierre, perdón, pero sin carga, ¿no? O sea, yo puedo abrir y cerrar, pero no tiene que estar conectada a ninguna carga. Sí tiene capacidad de soportar un cortocircuito cuando está cerrado, pero no tiene capacidad de poder abrir, ¿no? Entonces, simplemente es un elemento de apertura o cierre, de conexión o desconexión sin carga, ¿no? Luego existe otro elemento que la norma técnica le llama interruptor seccionador. Nosotros lo conocemos normalmente como seccionador de potencia, ¿no? Y lo conocemos así porque en su configuración, en su esquema, aparece ahora un pequeño círculo en uno de los contactos, ¿no? Entonces, si vemos claramente este esquema, podemos decir que es un seccionador de potencia. Este sí tiene capacidad de abrir y cerrar corrientes nominales y también soportar corrientes de cortocircuito. No abrirlas, ¿no? Sí soportar. O sea, puede pasar a través del seccionador un cortocircuito, pero sin deteriorarse, ¿no? Luego existe el seccionador de 3 posiciones. Este es el elemento que normalmente se utilizan en todas las celdas, inclusive del tipo para distribución secundaria y para distribución primaria, ¿no? En el caso que nos convoca hoy, es celdas para aplicación de distribución secundaria, en la cual vamos a utilizar este tipo de dispositivo o de aparamenta, en la cual es un seccionador de 3 posiciones. Tiene la primera posición de cerrado, la segunda posición de abierto y la tercera posición de puesto a tierra. Como decíamos en el esquema anterior, es un seccionador de potencia con capacidad de apertura y cierre bajo carga, y a la vez también se puede colocar a tierra. Y por último, un elemento muy importante en las instalaciones eléctricas o en las celdas es el interruptor automático o disyuntor. Es un elemento que te permite abrir o cerrar corrientes nominales y también corrientes de cortocircuito, ¿no? Este es un elemento que se puede reponer rápidamente ante un eventual cortocircuito, lo puede abrir o cerrar
e inmediatamente se puede hacer una reposición, ¿no? Eso va a depender también mucho de las características propias de la tecnología que se está usando, ¿no? En este caso nosotros vamos a usar o se utiliza en las celdas que vamos a presentar los interruptores de corte en vacío, ¿no? Hay diferentes tecnologías, también actualmente hay una tecnología en SF6, digamos cada vez se usa menos. Anteriormente existía pues la tecnología de pequeño volumen de aceite, tanque con pequeño volumen de aceite, inclusive de aire, etcétera, ¿no? Que ya eso ya se ha dejado de utilizar. Bien, hablemos un poquito de la normativa de las celdas. Las celdas obedecen a normas internacionales, ¿no? Estas normas lo que te permiten es orientar tanto al fabricante como al usuario en algunos parámetros mínimos que deben cumplir, obtener ciertos requisitos para poder garantizar una buena instalación. Por ejemplo, la norma 62271-1 es una norma que abarca, se aplica a todos los equipamientos de media tensión en general. Y la guión 200 es la que aplica estrictamente a todas las celdas en general, celdas de media tensión, ¿no es cierto? Estamos hablando de tensiones entre 1000 a 52 kilovoltios. Bien, también existen otras normas particulares para cada paramenta. Por ejemplo, la norma 62271-3 se aplica exclusivamente a los seccionadores de potencia. La 100 aplica a los interruptores, ¿no? Anteriormente había mostrado el interruptor, pero no hice hincapié en la figura exacta de cómo identificar un interruptor. Este es el interruptor, ¿verdad? Luego existen también otras normas como la 102, que aplica a los seccionadores sin carga y seccionadores de tierra. La 105 que aplica a las aparamentas combinadas de seccionador y fusible, ¿no es cierto? Porque estos tienen que trabajar en conjunto. Y también hay una norma importante que es la 61958 que aplica a los indicadores de presencia de tensión, ¿no? Es muy importante este accesorio porque nos permite monitorear, nos facilita, digamos, conocer el estado en ese punto exactamente, ¿no? Normalmente a la salida de los cables o hacia la carga, si está o no con tensión. Me va a dar una señal luminosa. Bien, esta es la evolución tecnológica, ¿no? Antiguamente se tenía celdas en la cual el equipamiento inclusive lo podía instalar directamente en la, perdón, disculpe. Directamente a la pared y ya teníamos una subestación, ¿no? Pero, digamos, muy precaria. La tecnología siguió avanzando, el equipamiento ahora se colocó dentro de una envolvente metálica y la convertimos en una celda, ¿no? Es una celda en aire. El inconveniente es que esa celda tenía solamente un compartimiento y que a la hora de poder dar algún tipo de mantenimiento, me encontraba con la celda totalmente energizada. Entonces, para ingresar con seguridad, yo tendría que desconectar no solamente esa celda, sino seguramente las celdas contiguas, ¿no? Luego la evolución avanza y llegamos a las celdas del tipo mixta o aire-gas, donde se tiene eh, igual el aislamiento de las barras principales como de los fusibles o los bornes de los interruptores en aire, pero el seccionador de potencia, que es este elemento, ¿no? Este elemento es en gas. Entonces, este es un elemento que nos permitió, digamos, realizar o fabricar una celda mucho más compacta, ¿no? Y a la vez modular.
Fue un gran avance tecnológico porque también mejoraron la tecnología de fabricación de la propia resina, ¿no? Nos permitió realizar este tipo de configuración especial para ganar mayor línea de fuga, etcétera, ¿no? Y luego pasamos a una tecnología superior, que vendría a ser esta de acá, que son las celdas de aislamiento integral, donde todo el equipamiento de la media tensión, como las barras, el seccionador de tierra, el portafusible inclusive, y el interruptor se encuentra dentro de esta cuba llena de gas SF6, ¿no? A diferencia de este tipo de celdas en la cual las barras están en aire, los fusiles igual, bueno, en el caso nuestro las barras están dentro de esta cuba de gas, ¿no? ¿No? Dentro de esta cuba de gas. Y no solamente, como decía, las barras, sino también el seccionador, interruptor, cuchilla de tierra, etcétera, ¿no? Ese es el gran avance ese es el gran paso que se dio, ¿no? Bien, este es digamos, un pequeño resumen de los modelos que más se utilizan, el seccionador de línea, seccionador de fusible, perdón, remonte, seccionador, seccionador fusible e interruptor, que luego lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Estos equipos tienen, como decía hace un rato, eh, tiene una cuba de acero inoxidable donde internamente se encuentra todo el equipamiento eléctrico, ¿no es cierto? Decíamos también que se encuentra el embarrado en gases F6 y que es inmune al medio que lo rodea, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si me encuentro en una zona donde hay mucha contaminación marina, por ejemplo, contaminación salina, no se va a ver afectado el equipamiento eléctrico, ¿no? Porque va a estar todo en un ambiente lleno de gas. Otra de las ventajas importantes, por ejemplo, cuando esta celda la queremos llevar a altura, no existe para esta celda desclasificación por distancia de polos, por ejemplo, porque los polos se encuentran igual dentro de la cuba. Lo que sí se tiene que proceder es a, de pronto, que la cuba venga con una menor presión de gas, porque sabemos que a mayor altura la presión del ambiente es menor, ¿no? La presión del aire es menor y por lo tanto se tiene que compensar, ¿no? Y por lo tanto esta cuba tiene que venir con menor gas. Luego tenemos el mecanismo de maniobra. En el mecanismo de maniobra tenemos una serie de elementos que luego lo vamos a ver ya en la práctica, y el compartimiento de cables, donde tenemos las terminaciones, unas terminaciones especiales, ¿no? Totalmente herméticas, ¿no? Que también lo vamos a ver ahora. Bien, como resumen de estas celdas podemos decir que han sido fabricadas bajo el concepto de cero mantenimiento. Yo no necesito, cero mantenimiento en la media tensión, ¿no? Yo no necesito darle mantenimiento nunca al equipamiento de fuerza porque se encuentra dentro de un ambiente totalmente sellado de por vida. Y la norma especifica que por lo menos tiene que soportar 30 años de vida útil como mínimo. Bien, sigue siendo, esta es la celda, por ejemplo, nuestra, que es la CGM Cosmos, que es el modelo hasta 24 kilovoltios, que es la que vamos a presentar. Y luego la CGM3, que es una celda que tiene una característica solamente se diferencia de la otra porque es hasta 36 kilovoltios, ¿no? Bien, aquí hay hay una vista de la parte interior de la celda, ¿no? Donde podemos observar el sistema de barras, los pasatapas que se van a conectar a los cables y el seccionador. El grado de protección de la cuba es IP67. Bien, esto es lo mismo, sino que aquí he querido colocar aquí el diagrama esquemático donde podemos observar todo el equipamiento interno dentro de la cuba, las barras, el seccionador de potencia, la cuchilla de tierra para una celda de línea o seccionador, ¿no? Tenemos otra celda en la cual no solamente tiene el seccionador de la cuchilla de tierra, sino tiene también el interruptor, con capacidad, decíamos, de abrir o cerrar cortocircuitos.
La diferencia, digamos, el interruptor, en este caso decíamos que es de vacío, ya no es de gas, está dentro de la cuba, pero el corte, en este caso esta es la cápsula de vacío, el corte se genera en este ambiente, ¿no? ¿Ok? Que es una tecnología que actualmente es la que tiene mejor perspectiva, ¿no? En cuanto a su uso. Ya que otras tecnologías, como por ejemplo el SF6, tuvo un buen auge cerca de los 90, pero actualmente ya muy pocos fabricantes lo vienen usando, ¿no? Este es el compartimiento de cables. Vemos acá la terminación. Es una terminación especial, no es una terminación convencional como una termocontraíble o otro contraíble. Es una terminación premoldeada. Son diferentes, dependiendo del tipo de celda. Por ejemplo, este es para la celda de fusible y este es en general para todo tipo de celda. Se puede colocar, por ejemplo, en paralelo otro cable más o inclusive un pararrayo. Y decíamos también que estas celdas tienen la posibilidad de, ante un eventual arco interno dentro de la cuba, necesita a un elemento de desfogue, ¿no? Ese elemento es una membrana que se encuentra en la parte inferior de la cuba, que ante un eventual corto interno que se pueda generar por una fuga de gas o por un desperfecto propio del equipo, ese cortocircuito puede generar una gran presión y esa presión tiene que salir evacuada por algún lado. Entonces, esa membrana se abre y el gas sale expulsado hacia la parte posterior de la celda, ¿no? De tal manera que si hay un operario delante de la celda, no se va a ver afectado. Y en cuanto al mecanismo, en el mecanismo, bueno, esto sí quisiera ampliarle un poquito más en la práctica. Ahí vamos a podernos dar cuenta mejor. Diferentes tipos de mecanismos y accesorios que me van a permitir conectarme entre celda y celda. Este es otro de los elementos interesantísimos que voy a mostrarle, que son los portafusiles que se encuentran en el frente de la celda, ¿no? Bien, sí, básicamente es eso. Quería, no quiero entrar más en detalle, quiero de frente irme a la parte práctica, porque bueno, ahí acaba la presentación, ¿no? Entonces pasamos a la parte práctica y ahí vamos a explicar con más detalle ya lo que hemos estado comentando, ¿verdad? ¿Ok? ¿Nos dan un segundo, por favor?
Bien, ya estamos aquí. Me van a disculpar que estamos un poquito haciendo algunos experimentos. Lo que quería saber si se escucha bien. ¿Sí? Para empezar a explicarle un poquito más a detalle. ¿Se escucha? ¿Me avisas? ¿Nadie contesta? Sale ahí. Ok, después de arreglar ciertos problemillas, ya estamos aquí. Bien, vamos a hablar de 4 celdas. Decíamos que son las que más se utilizan en las diversas soluciones eléctricas de media tensión. En este caso es una celda, empezamos con esta celda, es una celda de línea, es una celda que nos puede servir como celda de remonte, o sea, con ingreso de cables por la parte inferior, o una celda que puede ser una celda de salida hacia, digamos, otra subestación, ¿no? Quería empezar por la parte de la cuba, porque decíamos que ahí se encuentra el equipamiento de la media tensión. Esto es la cuba, les presento la cuba. Decíamos que es de acero inoxidable. Internamente se encuentra el equipamiento de la media tensión. En este caso, en esta celda, están las barras, ¿no? Que se conectan a través de estos pasatapas, ¿no? Hasta el otro extremo. Luego está el seccionador con el seccionador de tierra, y también se encuentra la membrana, que bueno, acá no se ve, pero en la parte inferior se encuentra la membrana, en la cual nos va a permitir, ante una eventual falla dentro de la cuba, pueda salir expulsado ese gas por la parte posterior de la celda, y que espero que se pueda ver, es esta zona de aquí, ¿no es cierto? Entonces, por eso decíamos que la celda debería tener como mínimo unos 10 centímetros de separación para que se genere una especie de chimenea y pueda salir expulsado el gas hacia la parte superior, ¿no? Entonces, esto nos garantiza que una persona esté trabajando en el frente no se vea afectado. Ahora, ¿cómo me conecto a las barras de esta celda, por ejemplo? Voy a traer un accesorio. Este es un accesorio que me va a permitir conectarme directamente a barras a través de los conectores de las terminaciones.
¿correcto? Entonces lo que se coloca acá es un accesorio, bueno, viene acá inicialmente un soporte, y luego se coloca este accesorio a presión, ¿no? Yo no lo voy a poder colocar, y los cables se conectan exactamente a este pasatapa, ¿correcto? Luego les voy a mostrar los diferentes tipos de terminaciones que tenemos, pero quería explicarles esta parte, ¿no? Para que sepan cómo se conecta a las barras de las celdas. ¿Ok? Esa es una opción, ¿no? Cuando yo tengo una celda de remonte que viene, digamos, acá al costado y llevo los cables directamente a las barras, ¿no? La otra opción es conectar directamente ese alimentador por la parte inferior de la celda. Bien, ahora quería explicarles el mecanismo. Este es el mecanismo de maniobra. Es un mecanismo en el cual podemos observar un diagrama mímico, donde podemos observar también las posiciones de los seccionadores. En este caso es un seccionador, decíamos, de 3 posiciones, sin embargo, tiene 2 ejes de maniobra, ¿no? Un eje que es para apertura y cierre y el otro eje que es para la puesta a tierra. En este caso podemos observar que el seccionador se encuentra abierto, el seccionador de potencia se encuentra abierto y el seccionador de tierra se encuentra cerrado. ¿Ok? Otro elemento importante son los indicadores de presencia y tensión que siempre se encuentran a la salida de los cables, ¿no? Y también tenemos el manómetro de presión de gas. Este es un elemento que me va a permitir monitorear la presión interna del gas. Esto me va a permitir saber si la celda está en buenas condiciones o si ha tenido algún tipo de pérdida de gas, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué hay adentro. En este caso, por ejemplo, yo puedo acceder a esta celda siempre y cuando la tierra esté cortocircuitada, ¿no es cierto? Aquí ya puedo ingresar. De lo contrario, si la tierra estuviera abierta, yo no podría ingresar, la puerta estaría trabada o enclavada. En este caso sí la puedo abrir, ¿verdad? Y acá podemos observar las terminaciones donde voy a conectarme directamente con los cables, ¿no? Las terminaciones son de este tipo. Las terminaciones son de este tipo, son las que aquí hay que armar la terminación, igual que se arma una terminación termocontraíble o autocontraíble, con todos los procesos de los cortes que hay que hacer. Ese es el mismo procedimiento, sino que este ya es un premoldeado, ¿verdad? Entonces, una vez que ya, digamos, ya hice la terminación correctamente, tiene unos soportes para los cables y ya puedo instalarme, ¿no? La instalación es a presión, pero también existe internamente eh, un, un pin que va a estar unida a la terminación, ¿no? Y esta es la que va a calzar, se enrosca en la terminación de cobre que tiene el pasatapas, ¿cierto? Esa es la forma como va a quedar conectada. Decíamos también que esta misma terminación me va a permitir conectarme con otra salida más o otra terna más, ¿no? Entonces, en la parte posterior de esta misma terminación, yo puedo colocar otra terminación más. Y eso me va a permitir, por ejemplo, no solamente tener otra terna, sino también colocar un pararrayos de pronto. Bien, básicamente es eso con respecto a las celdas, como equipamientos en general. Ahora lo que vamos a hacer es una maniobra de cómo podemos ponerla en operación, la celda. ¿Ok? Bien, antes de empezar con la maniobra, primero, que cuando esto se encuentra realmente energizado, la operación yo no la puedo hacer simplemente como ahora estoy, ¿no? Hay que estar con todo el equipamiento de protección y con guantes, etcétera, ¿no? Lo primero que hay que hacer
poner en operación o de repente o ingresar a la parte de los cables, hay que leer la secuencia de maniobras que se encuentra en esta parte y hay que seguir los pasos. ¿Ok? En este caso, como está un poco complicado que ustedes lo vean, yo voy a realizarlo, pero en la interruptor sí se va a poder ver. Entonces, si queremos ponerlo en operación, ya tenemos los cables conectados. Lo que vamos a hacer es cerrar la puerta correctamente. Perdón. Ahí está correctamente cerrado y yo ya puedo operar sobre los seccionadores, ¿no? Estos ejes de los seccionadores tienen la posibilidad de colocar enclavamientos por llave, por candado, o enclavamientos por llave también, dependiendo en cualquiera de las posiciones, en la posición de abierto o en la posición de cerrado. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer una lógica de que esta celda no se abre si es que aguas arriba está energizado, por ejemplo, ¿no? Un caso muy, muy puntual es que la alimentación no llegue directamente a barras, sino llegue por la parte inferior. Entonces, cuando llega a la parte inferior, por la parte inferior, digamos, la red eléctrica, quiere decir que yo tengo tensión en bornes. Entonces, yo no puedo acceder a la celda, porque si yo quiero acceder, yo tengo que cortocircuitar las fases. Al cortocircuitar, estaría haciendo un cortocircuito al alimentador, ¿no es cierto? Entonces, tendría que yo coordinar con el aguas arriba, para desconectar este alimentador y recién poder ingresar. Ese es el problema que siempre ocurre para colocar este tipo de celdas con alimentación por la parte inferior. Tengo entendido, por ejemplo, que Luz del Sur prefiere que la alimentación siempre sea ingrese por la parte superior o directamente a barras, ¿no? Para evitar justamente esos inconvenientes, porque al final el problema digamos, se lo traspasa a la empresa eléctrica, ¿no? Entonces, supongamos que la energía venga por la parte superior, vamos a poner en operación. Lo primero que hay que hacer es abrir la tierra, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es de esta manera, colocar la manija y con un movimiento firme, ¿no? Para que ingrese totalmente, porque de lo contrario puedo generar algunos esfuerzos si es que no está bien colocada y puedo malograr el mecanismo. Entonces lo que hacemos es colocar firmemente en posición, el giro horario es para cerrar, el giro antihorario es para abrir. Entonces en este caso tendría que hacer un giro antihorario. Lo que se hace es colocar generar presión directamente sobre el eje, ¿no? Y luego mover. Entonces, vemos ahí que ya el seccionador se aperturó y por lo tanto ya la puerta también se enclavó, ya no puedo abrirla. Y ahora lo que voy a hacer es conectar mi seccionador de potencia, ¿verdad? Igual, un movimiento firme, ¿no es cierto? Y luego decíamos que horario, cerrar, antihorario, abrir. En este caso sería horario, ¿no? Y ya se encuentra energizada la celda. Por lo tanto, los indicadores de presencia y tensión se deben de iluminar. Son unos LEDs que se alimentan a través de los pasatapas, que son del tipo capacitivo, que ante una tensión se induce una pequeña tensión hacia una placa electrónica y es la que va a alimentar a estos LEDs, ¿no? Son unos LEDs, son 4 LEDs por fase y que van parpadeando en secuencia. ¿A partir de qué tensión comienza, digamos, podría detectar tensión? A partir más o menos del 45% de la tensión nominal. Por ejemplo, si esta celda es de 24 kilovoltios, aproximadamente debería estar captando a partir de los 10 kilovoltios, haciendo, digamos, generando un parpadeo. Si fuera de menor tensión, pues nos ha pasado en algunos casos para minería, donde se utiliza tensiones menores, de 4.16 por ejemplo,
Entonces ahí tendríamos que cambiar este accesorio por un accesorio un poco más sensible, ¿no? Bien, este es con respecto a la celda de línea. Luego vamos a pasar ahora a la celda de fusible, ¿no? Quería aprovechar también que este es el accesorio Ormalink. Es un accesorio que fue un invento de Ormazal hace, entiendo, más de 20 años y que permitió que las celdas fueran modulares. O sea, cada una de estas celdas tenga una función específica, ¿no? Antiguamente, cuando no existía este accesorio, lo que se tenía una cuba, o sea, la misma tecnología, una cuba un poco más grande, donde tenía de pronto un seccionador, dos seccionadores, tres seccionadores, un seccionador de fusible, etcétera, pero todo en una sola cuba. Entonces, ¿qué sucedía? Que si una de ellas se malograba, yo tenía que eliminar los tres o cuatro seccionadores que tenía ahí, ¿no? Este pequeño invento permitió que cada una de las celdas sea un elemento funcional independiente. Y yo puedo usarlo actualmente o puedo generar cualquier tipo de esquema eléctrico que pueda necesitar el proyecto. Bien, esto se conecta más o menos así. Igual, a presión, aquí ya no se requiere ningún ajuste mecánico, ¿no? Simplemente se coloca este accesorio. Bueno, hay unos accesorios adicionales como un resorte y un anillo para mantener el campo eléctrico, etcétera. Y luego se unen estas dos celdas, se empernan, ¿no? Se empernan, inclusive en la parte superior, y eso permite, digamos, garantizar la buena conexión entre celdas, ¿no? Ok, es un pequeño paréntesis. Bien, empecemos ahora con la celda de fusible. Característica de la celda de fusible, bueno, tiene también un seccionador de potencia, porque tiene la capacidad de abrir y cerrar bajo carga, ¿no? Y también, bueno, tiene un seccionador de 3 posiciones, con los dos ejes, para el seccionador de potencia, para el seccionador de tierra, y el diagrama mímico ya cambia un poquito, ¿no? El diagrama mímico tiene el indicador de posición del seccionador de potencia, el seccionador de tierra y los fusibles, ¿no es cierto? Entonces, a esta celda se le ha integrado los fusibles. Pero adicionalmente también tiene este pequeño dispositivo, que es un dispositivo que me va a permitir maniobrar, abrir la celda o el seccionador cuando quiera desconectarlo, ¿no? Y también un indicador del estado del fusible. Igual tienen los indicadores de presencia y tensión siempre a la salida y el manómetro que me permite visualizar el gas que está dentro de la cuba. Algo más, sobre esta celda, sobre este mecanismo, básicamente, es un mecanismo que se diferencia de este de acá, es que tiene adicionalmente un acumulador de energía. ¿Para qué me sirve ese acumulador de energía? Para poder aperturar la celda ante la apertura o ante por ejemplo, la ejecución del fusible por un cortocircuito, por una falla. El fusible lo que hace es el movimiento de un pistón y con ese pequeño movimiento del pistón me tiene que permitir abrir la celda, ¿no? Otra de las opciones para abrir la celda también es a través de una bobina de disparo, y esa bobina de disparo puede estar conectada al medidor de temperatura del transformador. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el medidor de temperatura del transformador me puede dar una señal de disparo cuando llega, por ejemplo, a los 140 grados centígrados y me manda automáticamente a abrir ese seccionador solamente con ese pequeño movimiento de la bobina o con el movimiento del pistón o inclusive con esta perilla. Entonces, hay 3 formas de abrir esta celda. ¿Para qué sirve esta celda?
únicamente para protección de transformadores, ¿no? No es una celda para proteger un alimentador o proteger, digamos, otra subestación. Básicamente es protección de transformador. Vamos a abrir ahora la celda. Podemos ahí poder abrir la puerta para poder inspeccionar, para hacer el mantenimiento, por ejemplo. Si nos damos cuenta, el seccionador está abierto. Hasta ahí se cumple una condición. La segunda condición es que la cuchilla de tierra tiene que estar aterrada. Y justamente está aterrada, por lo tanto sí podemos abrir la puerta, ¿verdad? Entonces abrimos y nos encontramos con todo este equipamiento. Primero, los portafusiles se encuentran en el frente de la celda, a diferencia de los sistemas, por ejemplo, del tipo mixto, en la cual los fusiles se encuentran uno detrás de otro, ¿no? Y normalmente es una celda un poquito menos ancha que esta, y hay que ingresar inclusive hasta medio cuerpo, y obviamente no está energizada, pero hay una sensación de peligro, ¿no es cierto? Entonces, la ventaja de estas celdas es que yo puedo tranquilamente acceder al fusile sin necesidad de, digamos, tener que ingresar parte de mi cuerpo a la celda. Entonces, los fusiles se encuentran en estos compartimientos, ¿no? Que son los portafusiles. Hasta ahí hay una traba. Esa traba, ¿para qué es? Sabemos que cuando el fusile apertura, va a aperturar porque ha pasado una gran corriente por ahí, y interiormente hay la posibilidad de que haya una gran presión, ¿no? Entonces, lo que me asegura este enclavamiento es que cuando haga la maniobra no vaya a salir disparado este accesorio, ¿no? Entonces, lo desenclavamos con esta pieza y lo extraemos. Este es el portafusiles, el carro portafusiles sería, ¿no es cierto? Y este es el elemento estanco portafusiles, ¿no? Totalmente sellado. Y acá es un accesorio que me permite tener dos opciones de colocar fusiles de 12 kilovoltios o de 24 kilovoltios, ¿no? El pistón del fusil siempre se conecta, acá como indica la etiqueta, el pistón siempre tiene que estar indicando para este lado, porque cuando opere ese pistón, vean lo que sucede, ¿verdad? Miren lo que sucede, ¿no? Y con ese pequeño movimiento me va a permitir abrir la celda. Entonces, igual, el otro se repite, ¿no? Enclavado. ¿Ok? Ahora, vamos a generar una pequeña falla manualmente. Digamos que este fusil aperturó y va a generarse un pequeño movimiento, ¿verdad? Y el indicador de fusiles me indica que ha operado uno de los fusiles, ¿verdad? Y obviamente aperturó la celda. Y como el pistón aperturó, este accesorio siempre se va a quedar arriba. Entonces voy a poder determinar cuál de las fases fue el que se abrió. Ahora, para cambiar de fusible, como sabemos, es una regla general que conocemos todos los electricistas, es cambiar los 3 fusibles, ¿verdad? Ok, entonces vamos aquí con esto yo reseteo, ¿verdad? Con esto ya reseteé y ya puedo seguir, digamos, con la puesta en marcha de esta celda, ¿no? Otra característica de estas celdas, no sé si llegará a la cámara, son estos tipos de pasatapas. Los pasatapas son ya más pequeños, son pasatapas de 250 amperios. Los que veíamos anteriormente, estos que llegan directamente a los cables o directamente a estos tipos de celdas que son de 630 amperios, en este caso son de 250 amperios y ahora la terminación es de este tipo, ¿no? Y la conexión sería de esta forma. En este caso, la conexión es enchufable, ¿no? Porque simplemente no se requiere ningún ajuste, solamente es por ajuste
mecánico y bueno, igual hay un aseguramiento con unos alambres, a diferencia de las otras terminaciones que sí son con atornillables, ¿verdad? 250 amperios y la otra terminación, el resto de terminaciones son de 630 amperios, excepto la de fusiles que es de 250 amperios. Vamos a maniobrarla para ver cuál es la secuencia. Bien, igual tenemos que visualizar la etiqueta desde donde nos indica cómo es la secuencia. Aquí tenemos cerrada, vamos a ponerle en operación. ¿Qué es lo primero que nos piden? Dicen, ok, tierra cerrada, hay que abrirla, ¿no es cierto? Entonces, lo abrimos. Decíamos con un movimiento firme, presionamos sobre el eje y la abrimos, ¿no? Horario, decíamos, es cierre, antihorario, apertura. ¿Okay? Se abrió la tierra y ahora vamos a cerrar el seccionador. Igual, ¿no? Un movimiento firme, horario, ¿cierto? Y no me permite sacar la palanca, ¿no? No me permite sacar la palanca. ¿Por qué? Porque decíamos que este mecanismo tiene un muelle, ¿no? Ese muelle tiene que estar cargado. ¿Y de qué forma la cargo? Justamente con el siguiente movimiento que voy a hacer, ¿no? Voy a retroceder, ¿no? Y ya se cargó, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve el muelle cargado? Decíamos que es para tres formas de apertura del seccionador. Uno, ante la fusión del fusible, ¿no? Otra por la bobina de disparo o otra por la perilla. Entonces, con un pequeño movimiento podemos aperturar. Vamos a hacer la prueba acá, ¿no? Con ese pequeño movimiento pudimos aperturar el seccionador de potencia. ¿Ok? Bien. Esto es todo. Luego podemos ponerla en operación si gustan. Ya me lo pueden comentar y lo hacemos. ¿Ok? Bien, ahora pasamos a la celda de interruptor. Esta es una celda que tiene, digamos, un poquito de mayor complejidad y que vamos a explicarlo un poquito más a detalle. Por ejemplo, se compone de dos secciones muy totalmente o casi independientes, ¿no? La parte superior, que es el seccionador, si se dan cuenta, es casi el mismo seccionador que se usa en las otras celdas, ¿no? En este caso es un seccionador que me permite abrir y cerrar. En realidad debería ser solamente de apertura y cierre sin carga, ¿no es cierto? Pero tiene una excepción, que esta sí es apertura bajo carga, ¿correcto? Sin embargo, vamos a trabajarlo siempre como si fuera solamente un seccionador sin carga. ¿Ya? Inmediatamente el mímico nos indica que existe aquí un interruptor de potencia o interruptor automático también se le llama, y de tecnología de vacío. Para otros accesorios, por ejemplo, la apertura y cierre ya no se realiza con manija, sino se utiliza unos pulsadores. Pulsadores también igual mecánicos. También para que opere el interruptor necesita tener un muelle cargado, muy similar a digamos, a este concepto, ¿no? De tener un muelle cargado para que pueda aperturar con un pequeño movimiento de la bobina de disparo. En este caso, tiene una bobina de disparo y para que opere necesitamos cargar el muelle interno, ¿no? Y luego hay un accesorio para cargarlo, que ahora lo vamos a ver, ¿no? También tiene unos contadores de maniobras, los indicadores de presencia y tensión, y cuando tenemos una celda de interruptor necesitamos censar
un parámetro, por lo menos. El parámetro es la corriente, ¿no? Entonces, para censar la corriente, necesito de un elemento, ¿no? De un elemento como transformadores de corriente. Nosotros, o como Ormazábal, se tiene una unidad de protección, o sea, trabaja en conjunto. La unidad de protección está compuesta por un relé que recibe señales de transformadores de corriente. Entonces, aquí, la celda se encuentra aterrada, ¿ok? Entonces, la puerta debe estar abierta. Decíamos que esta celda viene con una unidad de protección. La unidad de protección es un conjunto de elementos, una de ellas es el relé y transformadores de corriente que se encuentran en la parte inferior. No sé si se podrá ver. Pueden ver ustedes ahí los pasatapas, ¿no es cierto? Pero si se dan cuenta está rodeado por unos transformadores del tipo toroidal, para medir la corriente, ¿verdad? Y abajo también hay un transformador toroidal de fallas homopolar, o para fallas homopolares, que normalmente lo traemos por defecto. Sin embargo, eso se puede inhibir si es que no lo requiere, ¿no? Entonces, la unidad de disparo está compuesta, decíamos, por el relé, los transformadores de corriente, de fase, el transformador homopolar, una tarjeta de alimentación, y atrás de estos transformadores existe otro juego más de transformadores para la alimentación al relé. Quiere decir que esta unidad se autoalimenta y yo no requiero una fuente auxiliar, ¿no? Que justamente es un elemento de falla en las subestaciones, ¿no? Porque existen, primero, más elementos que darle mantenimiento. Por ejemplo, los cargadores rectificadores o el banco de baterías, que normalmente es uno de los equipos que más problemas tiene, ¿no? En este caso yo no requiero una fuente auxiliar, porque automáticamente al paso de la corriente, dependiendo del tipo de relé, puede ser de 5 amperios o 15 amperios, automáticamente el relé se alimenta, ¿no? Ahora, el relé tiene su propia fuente, es una fuente que es una batería, que está normalmente en stand-by, ¿no? Normalmente está en stand-by y que solamente se requiere cuando se va a hacer de pronto la programación, o de pronto cuando la celda aperturó y yo quiero saber qué falla tuvo, ¿cierto? Puedo aquí irnos a los registros y determinar, por ejemplo, el H2 que me indica qué falla es, cuándo fue, a qué hora fue y la magnitud, etcétera, ¿no? Entonces, para eso necesito la batería. Bien, vamos ahora a operar este tipo de celdas, es un poquito más compleja y ahí sí necesitamos leer la secuencia de operaciones. Felizmente la tenemos en el frente y vamos a poderla leer. Bien, vamos, en lo primero que nos dice, si queremos poner en operación, nos dice abrir, puesta en servicio, dice montar la tapa de acceso, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Listo? Luego nos dice abrir el sesionador de puesta a tierra y comprobar su indicador de estado. Voy a abrir la puesta a tierra y el indicador de estado debería cambiar, ¿cierto? Ahora, para abrir, horario, antihorario, ¿verdad? Entonces, igual decíamos que hay que colocar la palanca firme, ¿ok? Y luego girarla. Ahí abrimos el sesionador. Luego nos dice comprobar la ausencia de tensión, ¿no es cierto? Igual aquí. Si hay o no hay ausencia de tensión. Igual no hay ausencia de tensión porque siempre esto está abierto. Luego nos dice abrir el interruptor automático, ¿no es cierto? La apertura se hace con esto, o cierre se hace con estos botones. Con esto ya lo abrí. Comprobar ausencia de tensión igual, siempre. Esto me garantiza si de pronto la alimentación puede venir por la parte inferior y esto va a estar
iluminado, entonces quiere decir que tengo que aguas arriba desconectar, ¿cierto? Por eso que siempre nos manda a visualizar los indicadores de presencia y tensión. Bien, luego nos dice cerrar el interruptor seccionador, que es este de aquí, ¿no? Cerrar, horario, igual, movimiento firme. Listo, ya está casi listo. Y luego cerrar el interruptor. ¿Ok? Vamos a ver si hay energía acumulada para poder cerrar el interruptor, si no lo tenemos que recargar. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, si la celda fuera motorizada, automáticamente el resorte interno, el muelle, se va a cargar. En este caso, eso es manual, lo tenemos que cargarlo manualmente. Voy a traer la palanca. Voy a traer la palanca aquí. Ok, nos dice que antihorario, lo cargamos. Este es muy suave. Cambió a resorte extendido, ¿no es cierto? Ya está cargado el resorte. Me va a permitir, la recarga del resorte me permite hacer dos maniobras. Apertura, cierre, cierre, apertura, pero solamente dos maniobras. Entonces ahora vamos a ponerla en operación. Y ¿correcto? Entonces ya está listo. Listo en operación. Bien. Tenemos otro tipo de celda de interruptor. La diferencia entre esta celda de interruptor y la que vamos a ver ahora, básicamente es el sistema de mecanismo, es diferente, y también el número de operaciones, ¿no? El número de operaciones de esta celda son de 10.000 operaciones mecánicas, y la que vamos a ver es de 2.000 operaciones mecánicas. Tiene otro tipo de mecanismo, decíamos, y ahora vamos a ver cómo funciona. Bien, es esta celda, es una celda de mecanismo AB3, y este es mecanismo RAP. RAP inclusive con la posibilidad de reenganches, ¿no? Normalmente esto lo podemos usar en las empresas eléctricas, donde el relé me puede mandar a un recierre ante una falla, y tiene capacidad de, por ejemplo, cerrar en muy poco tiempo, ¿no? 15 segundos, 15 milisegundos, creo. 15 segundos, perdón, 15 segundos. Y luego inclusive hacer otro recierre, ¿no? Bueno, obedece básicamente a la tecnología del propio interruptor. Este es un poquito diferente, es un solo mecanismo en la cual solamente tengo un interruptor que tiene 3 posiciones. El interruptor se encuentra, digamos, en esta posición, abierto y puesto a tierra. Entonces la maniobra es mucho más sencillo que esta de aquí, ¿no? Aquí es un poquito más compleja, pero igual hay que siempre tomar en cuenta la secuencia de operaciones, ¿no? Aquí se mejoraron algunos detalles, por ejemplo, los enclavamientos ahora me permite tenerlos de diferente manera, ¿no? Puedo enclavar, por ejemplo, los pulsadores de apertura y cierre del seccionador, puedo, por ejemplo, enclavar también el eje para la ejecución o la recarga del interruptor. Puedo también enclavar la cuchilla de tierra, etcétera, ¿no? Tiene algunas cositas interesantes. Bien, ahora igual podemos ver abajo, tiene todo. Tiene el mecanismo de maniobra, tiene un sistema mímico, ¿no es cierto? Los indicadores de posición del interruptor y de la cuchilla de tierra, los indicadores de presencia de tensión, resorte o muelle cargado, descargado, los contadores de maniobra, etcétera, ¿no? Vamos a verlo rápidamente esto y luego hacemos la maniobra. Bien, acá aquí, por ejemplo, decíamos que en el sistema de protección, o la unidad de protección, está compuesta del relé,
Está compuesta de los transformadores de corriente de fase y el transformador homopolar. Adicionalmente tiene transformadores que están en la parte, que están detrás de estos transformadores de corriente, que me permiten inducir una pequeña tensión al paso de la corriente y me alimenta una tarjeta electrónica y este me permite alimentar al relé. Ahora, ¿cómo mando a disparar? ¿No? Como en el caso anterior, ¿cómo mando a disparar? Esta pequeña inducción de tensión no me va a permitir aperturar una bobina convencional, que es una bobina que es un enrollamiento de cobre, ¿no? De alambre de cobre. En este caso es una bobina biestable, es una bobina especial, disparador bimetálico le llamamos, porque trabaja con pequeños pulsos de milisegundos y de 12 voltios, ¿no? Ahora vamos a operar esta celda. ¿Listo? El eje de maniobra es diferente, voy a traerla. Bien, entonces acá igual hay que leer la secuencia de maniobra si queremos ponerlo en operación. Sería puesta en servicio, es de colocar la tapa de acceso, que ya la pusimos, abrir el seccionador de puesta a tierra y cerrar el interruptor. Así de simple, ¿no? Entonces, vamos a abrir el seccionador de tierra, que en este caso se encuentra abierto, cerrada. Entonces vamos a abrirlo, ¿ok? Entonces metemos aquí la palanca, y decíamos que para abrir es antihorario. ¿Ok? Y ahora lo que hacemos simplemente es cerrar el interruptor. Vamos a ver si está cargado o no. No, aparentemente no. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Cargar el muelle. Y para cargar el muelle, necesito cargarlo, perdón. Este es un poquito más complicado, así que si me ven sufriendo, me van a disculpar. Normalmente en dos movimientos. Lo hice un poquito mal. Ahí está, ahora sí. Ya está. Se cargó y ahora vamos a operarlo. ¿Listo? Ya le pusimos en operación y ya la celda se encuentra energizada. Y para desconectarla igual, simplemente con el pulsador. Si se dan cuenta, la operación es mucho más sencilla, pero obviamente tiene otro tipo de prestaciones también. ¿Ok? No sé si tienen ustedes alguna consulta. Yo igual voy a permanecer aquí. Y si tienen alguna consulta, también la puedo responder aquí o me voy de pronto a la computadora. No sé si todo quedó claro o tienen alguna duda. Podemos seguir responder algunas consultas que tengan. ¿Sí? Uy, qué gordo. Ya, a ver, hay una consulta de Gerson Valverde, me dice, ¿se pueden hacer tanto por arriba como por abajo la conexión? Ok, esa es una buena pregunta. Y la terminación tipo bota. Ok, ya, ¿nos podemos ir para allá o no? Ya no, ya no. A ver, Gerson, a ver, decíamos hace un rato que la conexión puede ser por la parte inferior o por la parte superior. Sí, sí se puede, sí se puede. Lo que hay que tener un poquito de cuidado
cuando lo alimentamos por la parte inferior. Es por eso que muchas empresas eléctricas, como por ejemplo Luz del Sur, no permiten sus proyectos que la alimentación sea por la parte inferior, porque normalmente está la cuchilla de tierra, ¿no? Aunque hay algunas soluciones en otro tipo de celdas en aire, me parece, que sí tienen la opción, ¿no? Pero como decíamos, en las opciones de este tipo, de tipo aislamiento integral o tipo GIS, siempre la cuchilla de tierra está aguas abajo, o sea, a la salida de cables. Entonces, si la ponemos por la parte inferior, nos corremos el riesgo que ante una mala maniobra, sin coordinación, digamos, con la subestación aguas arriba, que podría ser tranquilamente la empresa eléctrica, podríamos generar un cortocircuito a la red, ¿no? Y ya ha ocurrido, ¿no? O sea, justamente porque ha ocurrido es que, por ejemplo, algunas empresas eléctricas lo están prohibiendo, porque cuando son celdas para uso particular, es justamente donde se aplica este concepto, ¿no? De alimentarlo por la parte superior o directamente a barras. Pero cuando se trata, por ejemplo, de celdas para uso de las empresas eléctricas, como por ejemplo Enel, en la cual tiene más de 1.500 celdas, por lo menos suministradas, eh, por Ormazábal. Entonces la alimentación que ellos sí lo alimentan por la parte inferior, pero sí manejan gente o personal capacitada y en la cual la coordinación entre sus estaciones la pueden hacer más rápidamente. ¿Cuál es la presión mínima de gas que puede operar el seccionador de la celda? Depende de ese parámetro. Eh, Eso depende mucho de cada fabricante. Normalmente empieza con un 30% de presión interna, ¿no? Eh, y luego, lo que no les había comentado, que estas celdas están selladas de por vida, ¿no? No hay manera, por ejemplo, de poder ingresar a estas celdas, porque están soldadas, inclusive tiene una soldadura tipo láser, ¿no? Con brazo robótico, etcétera. Sin embargo, las partículas o las moléculas del gas, el SF6 o el hexafluoruro de azufre, son tan pequeñas que siempre hay fuga, ¿no? Entonces, normalmente, por lo menos en las celdas Ormazábal, la cargan al 30% y sobre la presión, digamos, atmosférica, y a lo largo del tiempo la norma permite que haya una fuga, ¿no? Pero que dure por lo menos 30 años. O sea, más o menos hay una tasa de fuga de 0.1% de fuga anual. Entonces, a lo largo de los 30 años, la celda puede fugar gas, pero puede seguir funcionando. Después otra consulta, sí, había una de las pruebas, pruebas en una celda eléctrica. Sí, las pruebas que se le hacen, bueno, primero hay dos tipos de pruebas, ¿no? Las pruebas tipo y las pruebas de rutina. Las pruebas tipo son pruebas que se le hacen normalmente en un laboratorio independiente que te da un certificado y te dice, oye, tus celdas cumplen con la norma y te doy tu sello, ¿no? Inclusive algunas pruebas son pruebas destructivas. Entonces, eso cada fabricante lo debe tener. Y respecto a las pruebas que se le hace a cada celda ya en el fabricante, esas pruebas son las de rutina que se le hace a cada una de ellas, ¿no? Normalmente se hace pues de las que conocemos, la prueba de tensión inducida, la prueba de resistencia de contactos, eh, pruebas de descargas parciales, etcétera, ¿no? Luego ellos nos envían con un protocolo y nosotros básicamente localmente no le hacemos nada, solamente hacemos algunas pruebas de maniobra y listo, ¿no? El tipo de gas es el mismo que se usa en la subestación GIS, nos pregunta Joel Ricaldi. Joel, sí, mira, el concepto
de GIS es la misma, se aplica para estas celdas. Es la misma porque el concepto, normalmente el gas SFC se utilizaba mucho en la alta tensión por sus grandes características dieléctricas que tenía. Entonces se dio un gran avance para aplicarlas luego en las celdas para distribución secundaria, como en el caso de las que he presentado. Entonces, las celdas GIS, ¿qué son? ¿No? Son celdas que pueden trabajar en media tensión como en alta tensión o muy alta tensión, ¿no? Y tienen una configuración especial, donde las barras, por ejemplo, tienen un compartimiento aparte, los seccionadores también un compartimiento aparte. En este caso, también son GIS, pero al tener, por ejemplo, características de menor capacidad o menores corrientes, hasta 630 amperios, por ejemplo, podría, o se aplica, digamos, el mismo concepto de GIS. O sea, podemos decir que estas celdas son de aislamiento integral o tipo GIS, ¿no? La traducción al español de GIS es justamente aislamiento integral, ¿no? En gas. A ver si hay otro. Dice, ¿qué marca de terminaciones son las que utilizan las celdas? Las celdas utilizan las terminaciones de tipo premoldeado. Yo le llamo premoldeado porque también se le conoce como botas, como terminación tipo T, tipo codo, etc. Yo la conozco como premoldeado. Y en marca, normalmente nosotros usamos Euromol, pero como en cualquier tecnología o accesorio que se utilice para interconexión de diferentes marcas, existen las mismas terminaciones en Taiko, existen las mismas terminaciones en 3M, bueno, Pirelli también me parece, pero las que más conocemos, digamos, es la Euromol, ¿no? Que es la con la cual trabajamos normalmente. Pero es un estándar, o sea, tú puedes usar cualquier otra marca. Luego nos dice, tanto la apertura en servicio y cierre es igual en las celdas. No le entiendo muy bien, Gerson. Tanto la apertura en servicio y corte es igual en las celdas. Sí. Claro, bueno, lo que hemos hecho ahora es una puesta en servicio, ¿no? Lo que teníamos que hacer luego de pronto era ahora sacarla de servicio y poder ingresar. Es como una maniobra inversa, Gerson, ¿no? Si, por ejemplo, en la celda de línea, tú para ponerla en operación tenías que abrir el sesionador de tierra y luego cerrar el sesionador de potencia. Ahora, ahora si quieres, por ejemplo, desconectarla, lo que tienes que hacer ahora es la secuencia inversa, ¿no? Es ahora abrir el sesionador y luego colocar la cuchilla de tierra. ¿Ok? Bueno, creo que te entendí así. Luego hay otra, nos dice Jordan, para hacer el corte en una subestación de un centro comercial, ¿cuál es la secuencia y cuáles serían las consecuencias si no se respeta dicha secuencia? Mira, a ver, por ejemplo, en un centro comercial no solamente tenemos una celda, sino tenemos muchas celdas, ¿no? Y normalmente hay una celda, en un grupo de celdas hay una celda principal, que le llamamos celda de protección general, y luego de ahí me voy a otro tipo de celdas, que pueden ser las celdas para la protección de transformadores, o de pronto para una salida a otras subestaciones. Entonces, primero tenemos que identificar qué queremos aperturar. Si queremos ingresar a darle un mantenimiento a un transformador, entonces abro primero la celda del transformador, ¿no es cierto? Si quiero aperturar una subestación, la alimentación de una subestación, abro solamente ese seccionador o esa celda. Entonces, tendría que ser en esa secuencia de operación. Ahora ya hablando de la propia celda y de pronto quieras no respetar la secuencia de maniobras, primero que no se va a poder porque está trabada. O sea, existen enclavamientos que le llaman, inclusive hay un término que antes le llamamos como a prueba de tontos, porque si tú quieres hacer una mala maniobra, no lo vas a poder realizar. De pronto lo que vas a hacer es malograr el mecanismo, ¿no? A lo mucho, que es lo que ya ha ocurrido muchas veces, y es justamente por no leer el letrero de operación de secuencia de maniobra. Después nos pregunta
Isidora Cabello, ¿qué niveles de tensión se manejan en este tipo de celdas? Nosotros, como Ormazábal, en todo caso, se manejan celdas de, de 24 kilovoltios, inclusive de 12, pero en realidad nosotros lo traemos de 24 porque nos permite manejar mejor el tema de stock, ¿no? Y porque la puedes usar también para 24, que es el modelo CGM Cosmo, que es el que ustedes están viendo ahí, ¿no? En la pantalla. Y luego pasamos a otro modelo que es el CGM3, que es hasta 36 kilovoltios. Ese es en celdas para distribución secundaria, ¿no? También existe celdas para distribución primarias, en la cual siempre igual sigue siendo hasta 36 kV, inclusive hay uno que llega hasta 40.5 kilovoltios y que son, pueden llegar inclusive hasta 2500 amperios y 31.5 kiloamperes. Después hay otra, nos pregunta, ¿estas celdas qué tipo de aislamiento tienen las cámaras de corte? Ah, perfecto. Eso lo expliqué hace un rato. Decíamos que el ambiente donde se encuentra todo el equipamiento de la media tensión es gas, pero el corte del interruptor se da en una cápsula de vacío, ¿no? Es una tecnología superior. Actualmente es la mejor, digamos, porque supera a otras tecnologías como el SF6, por ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia? Es en el número de operaciones bajo falla, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú quieres, por ejemplo, aperturar un interruptor que es en SF6 en el momento de una falla, te permite, me parece, entre 3 a 5 veces nada más, ¿no? A diferencia de un interruptor en vacío, que, bueno, va a depender, digamos, la calidad de cada uno de ellos, pero pueden llegar inclusive hasta 50 veces la posibilidad de abrir bajo cortocircuito, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gran diferencia que normalmente no se aprecia, ¿no? Porque tú ves un equipo y dices, ah, este equipo abre, cierra, tiene interruptor y listo, me sirve, ¿no? Pero no vamos más allá y indagamos un poquito en las características de cada aparamenta, de cada equipo dentro de la celda, ¿no? Gracias por la pregunta. Luego me pregunta Joel, ¿a partir de qué potencia se usan las celdas con fusible y el interruptor seccionador? Ah, esa es una buena pregunta, Joel. No existe una regla así drástica que te diga hasta tal potencia sí, hasta tal potencia no. Normalmente las celdas de seccionador y fusible la utilizas para la protección, obviamente, de transformadores, pero va a depender de la importancia de tu instalación, ¿no? Va a depender, por ejemplo, si tienes una planta en la cual quieres que la reposición sea casi inmediata, o es muy importante tu transformador es muy grande y requieres tener una mejor protección, entonces usas un interruptor, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, para usar una celda con interruptor, con fusibles, perdón, tienes límites, ¿no? Que te lo da el propio fusible, que te da el fusible y el portafusible. Por ejemplo, en las celdas de fusiles de Ormazábal, el máximo fusible que puedo usar es de 160 amperios, pero ese fusible ya está sobredimensionado, ¿no es cierto? Porque mi corriente nominal no va a ser 160, mi corriente nominal va a ser más o menos 80 amperios máxima que va a poder pasar por ahí. Entonces, cuando nos vamos al catálogo y quiero seleccionar el fusible va a ser de casi el doble, ¿ya? Eso te lo tiene que dar cada fabricante. O sea, yo te puedo decir que es por 2, ¿no es cierto? Pero si es una celda en aire, te va a decir, ah, no, es más o menos 1.5 o 1.6, ¿no? Entonces, eso te lo tiene que dar el propio fabricante. En el caso de Ormazábal, como se encuentra dentro de un receptáculo totalmente sellado, la sobredimensionamiento es mayor, entonces casi llega al doble. Entonces, se estima que más o menos va a pasar por ahí 80 amperios como máximo, ¿no? Entonces tú podrías proteger un transformador que te dé como 80 amperios como máximo y que si es en 10 kilovoltios va a ser menor potencia que uno de 22.9 kilovoltios, ¿no es cierto? Pero yo te recomendaría evaluar, ¿no? O sea, no hay una regla estricta que te diga para tal potencia fusible, para tal potencia interruptor.
Ok. Luego, Carlos nos pregunta, ¿es posible hacer pruebas de resistencia de contacto en el seccionador y tiempos de operación de interruptor antes de la puesta en servicio de una subestación? Yo lo veo un poquito complicado porque si te das cuenta, el interruptor y el seccionador se encuentran como un equipamiento en conjunto, ¿no? O sea, tú no tienes acceso a los bornes del interruptor solo, o sea, tienes acceso al ingreso y a la salida nada más, ¿no? O sea, se podría hacer de pronto individualizándolos, tal vez, no sé, pero eso sí me queda una cierta duda, tendría que consultarlo de pronto. Muy buena pregunta, Carlos. ¿Cuántas maniobras se pueden realizar en la celda con interruptor? Decíamos, por ejemplo, que las celdas de interruptor depende de la calidad del equipo, depende de la tecnología de fabricación también. Nosotros hemos presentado dos tipos de celdas de interruptor, una de 10.000 operaciones y otra de 2.000 operaciones. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente es la característica del propio interruptor, ¿no? Entonces, con 10.000 operaciones, con 2.000 operaciones es más que suficiente, sin embargo, eh, siempre nosotros aconsejamos, si es por ejemplo para uso minero, utilizado por un hospital, por ejemplo para instalaciones que son importantes, colocar una de 10.000 operaciones. Luego, Luis nos dice si nos pueden explicar el tipo de fusible con respecto al tipo limitador y full range que se pueden instalar. Ormazábal trabaja solamente con una marca y es la que siempre digamos, lo indica en su catálogo, que son los modelos SIVA, que son los limitadores de corriente SIVA. Solamente eso porque han sido, digamos, las pruebas que se le han hecho han sido con esos fusibles, ¿no? Entonces, no hay forma de colocar de otro tipo de característica de fusible. Ok, bueno, no sé si hay más consultas, creo que no. Ok, les agradezco mucho la atención a esta pequeña presentación. Espero que les haya servido. Y si tienen más consultas, por favor, nos las hacen al, al mismo Facebook de Manesa y podemos contestarlas más tranquilamente. Muchas gracias y hasta la próxima.